Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar desde el que nos estés viendo. Antes que nada, antes que cualquier otra cosa en este video, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que le dan al canal. En videos pasados mencioné que éramos más de 10 personas o que son más de 10 personas suscritas al canal. Sin embargo, actualmente ya somos más del triple, así es que les agradezco mucho por todo el amor y por todo el apoyo que le dan, no solo al canal, sino todo el apoyo que dan para que esta comunidad crezca. Bien, habiendo dicho ello, comencemos con el video. El día de hoy vamos a hablar sobre Binance. Binance es el exchange número 1 a nivel mundial relacionado con criptodivisas. Para hablar de Binance Exchange, hay que mencionar que empezó apenas hace unos años en el 2017. Sin embargo, desde el 2020 ya se posicionó como el exchange más grande del mundo relacionado con cryptocurrencies o criptodivisas. Es la casa de cambio a nivel mundial más grande porque mueve la mayor cantidad de volumen de mercado en solo 24 horas. Eso lo convierte en el número 1 a nivel mundial. Ahora, para entrar en Binance, vamos a ver acá un poco sobre todo lo que nos ofrece este gran exchange. Hay que mencionar que, por supuesto, tiene su propio token que es el BNB o Binance Coin. Si entramos a CoinMarketCap, vemos que acá lo tenemos en la quinta posición. El BNB o Binance Coin en este momento está valorado en $281. Por supuesto, para los que viven en Colombia, igual que yo, $281 sería 1.252.000 pesos colombianos. Un solo BNB o una sola moneda de Binance. Bueno, habiendo visto que Binance es una casa de cambio súper grande, gigante, y que además de eso tiene su propio token, entremos un poco a ver todo lo que nos ofrece su página web. Inicialmente vemos que nos dan un anuncio sobre comprar o vender criptomonedas de manera sencilla y por supuesto nos ponen aquí algunos pares de divisas dependiendo de si van subiendo o bajando. Entrando un poco más, vemos que tienen actualmente un sorteo de un iPhone, trading de Bitcoin sin comisiones, opciones para comprar ETH o Ethereum. Recuerden que si no han visto aún el video sobre Ethereum, los invito a verlo a través del enlace que aparece en la parte de arriba de la pantalla. Continuando con la web de Binance, vemos que tiene una opción para cómo empezar, cómo verificar la cuenta por medio de un KYC, que es muy importante, comprar y vender fácilmente criptomonedas y bueno, nos va explicando un poquito de todo lo que nos ofrece. Por supuesto, tiene una aplicación tanto para Android como para iOS y también para Windows y demás. Veamos o entremos en materia a través de sus opciones. Aquí en la opción de compra criptos vemos que nos ofrecen la compra a través de tarjeta de crédito y débito, el comercio peer-to-peer o P2P, que es persona a persona, y pago a través de terceros. En este comercio P2P hay que aclarar que hay muchas opciones, digamos, relacionadas con todos los servicios de banco para comprar criptomonedas. Aquí, por supuesto, seleccionamos la divisa con la cual queremos realizar nuestras compras o ventas, o con la cual queremos que nos muestre los valores. Está desde el peso colombiano, el dólar, el euro, básicamente cualquier divisa que podamos necesitar. Está la opción de mercados, la opción de trading. En trading, para los que les interese el trading o que estén acostumbrados a tradear, van a encontrar distintas opciones: Binance Convert, Spot, la billetera, una cuenta peer-to-peer también, trading estratégico, farming, Binance OTC y fan tokens. Para los que no saben qué son fan tokens, los fan tokens son tokens relacionados con, por ejemplo, equipos de fútbol o por ejemplo con la Fórmula 1 o cosas similares. Es decir, son tokens para fans que quieren apoyar a un equipo o a una escudería además.
Acá en la pantalla vemos que actualmente están promocionando el fan token de la Lazio, del Porto, también de la Fórmula 1 y por supuesto también del Santos Fútbol Club. Es importante tener en cuenta que no son los únicos fan token que existen. Existen muchos fan token de distintos equipos de fútbol, de distintas escuderías de la Fórmula 1 y pues digamos que así con equipos incluso de básquet o de otros deportes. Entonces, para todos los que son fan de los deportes, podrían apoyar a su equipo favorito por medio de la compra de sus fan tokens. Volviendo a la web de Binance, vemos que después de trading está la opción de derivados. Aquí en derivados nos arroja distintas selecciones sobre el resumen de Binance Futures, trading responsable, futuros con USD, tokens apalancados, batallas, etc. No vamos a entrar mucho en detalle en este momento sobre eso. Acá en finanzas vemos que está la Binance Card, préstamos de criptomonedas, Binance Pay y tarjetas de regalo de Binance para las personas que quieran tal vez regalar alguna tarjeta a algún conocido o algún familiar. En Binance Card veremos que ellos actualmente trabajan con Visa. Tienen una tarjeta de débito relacionada con Visa que ya estaremos viendo en la página web. Si ustedes están en la opción que acabamos de ver de Binance Card, podemos ver que nos presenta la tarjeta de Binance. Aquí está y nos habla sobre sus beneficios. Es una tarjeta, como les comentaba, Visa débito y se puede obtener hasta un 8% de reembolso en BNB, el token de Binance, cada vez que se hagan compras. Nos comenta sobre las distintas opciones para ganar algo de beneficio usando su tarjeta y digamos que básicamente es fácil de adquirir. Siguiendo con las opciones de Binance, veremos que tienen una opción de NFTs o NFTs. Para los que no sepan lo que es un NFT o un NFT, es un Non-Fungible Token o un token no fungible. Este tema de los tokens, de los NFTs, está mucho más relacionado con todo el mundo del arte, con artistas visuales, artistas gráficos, diseñadores, que por supuesto quieren realizar trabajos con el fin de dar algunos beneficios. Algunos son solo por estética, algo otros tienen más relación con beneficios, por ejemplo, con entrar a algún club, con obtener descuentos, con adquirir por supuesto estatus social. Podemos ver actualmente que grandes personalidades y famosos tienen NFTs muy conocidos y muy costosos, como los Bored Ape. Los Bored Ape son una colección de NFT de las más costosas del mundo actualmente y los tienen artistas como Eminem, también algunos futbolistas famosos, Snoop Dogg, entre muchos otros. Viendo acá la opción de NFTs, vemos que nos pasa los NFTs digamos más famosos en este momento o las principales colecciones en los últimos 7 días. Está Metablocks, Popular Stars, Tyra Clan. Acá nos muestra el volumen de transacción de cada NFT y el precio mínimo o floor price de cada uno. Vemos que el floor price o precio mínimo está en USD, es decir, básicamente en dólares. Y por ejemplo, del Beer World Mystery Box, el precio base es de $1,135. Es bastante. Bueno, están los creadores recomendados, los NFT destacados, teniendo en cuenta la puja más alta del momento y demás. Mientras carga esta opción de NFTs destacados, quiero mostrarles que también hay una opción de compra de cajas misteriosas, mercado de NFTs y gaming. En la opción de gaming no hay que confundirla con digamos que un juego o un videojuego normal. La opción de gaming dentro de Binance es para comprar y vender NFTs relacionados con todo el mundo gamer, con todo el mundo de los videojuegos. Hay videojuegos especializados que mientras más se va avanzando y mientras se va progresando en el juego, simplemente van creando NFTs
que dentro del mercado cuestan y por lo tanto las personas pueden intercambiarlos. Aquí en la web vemos que está, digamos, todas las ofertas relacionadas con el mundo gamer, lo que es Rhinox, de Star Shark Homeland, Genesis de Star Shark, o sea, cualquiera de esos videojuegos en los que alguien desee participar puede tradear o puede comprar y vender sus NFTs dentro de esta opción de Binance. Incluso vemos que está una opción para los NFTs de Halo oficial. Está Alan Walker Origins, entre muchos otros. Bien, habiendo visto esto sobre Binance de manera muy rápida, vamos a entrar en dos cosas puntuales. Antes de entrar en ello, cabe aclarar que si les está gustando el video hasta este momento, no se olviden de suscribirse, dejar un buen like, un comentario y por supuesto compartir los videos a las personas que crean que puedan interesarles. Recuerden que siempre estamos leyendo sus comentarios, agradeciéndoles por el apoyo que nos dan, y si tienen algún tema que quieran que tratemos en los videos o algún comentario o sugerencia, siempre serán bien recibidos. Entonces, habiendo dicho eso, entremos en lo que quiero mostrarles. Una forma de ganar algo de dinero sin hacer nada más que guardar sus ahorros o guardar algo de dinero que tengan sin hacer nada en estos momentos. Aquí en la opción de Earn o ganancias, vemos que Binance nos ofrece distintas opciones. Entre estas opciones nos vamos a centrar en una. También hay que decir, antes de pasar al siguiente punto, que si aún no tienen una cuenta en Binance, en la descripción del video estaré dejándoles un enlace para que puedan crear su cuenta en Binance y para que tal vez puedan obtener ciertos beneficios. Además de ello, aclarar o hacer un disclaimer, porque por supuesto en ningún momento estoy diciendo ni afirmando que soy asesor comercial, ni asesor de inversiones, ni nada que se le parezca. O sea, todo lo que les comento en los videos son simplemente mi opinión personal y en ningún momento son consejos de inversión o algo similar. Habiendo dicho eso, volviendo a la sección de Binance Earn, vemos que tienen opción de ahorros, BNB Vault, farming de liquidez. En futuros videos hablaremos sobre lo que es el holding, sobre lo que es el farming y demás. Tenemos Binance Pool, Ethereum 2.0, inversión automática dual, los Launchpad, que también los trataremos en futuros videos, y esta opción que es la que nos interesa, que es hacer stake. Para los que no lo sepan, el staking es lo más parecido a un CDT en Colombia. Los que saben o los que no saben, un CDT es básicamente ir al banco, dejar un dinero ahorrado por un determinado tiempo, usualmente es un año, y al cabo de ese tiempo te devuelven el dinero con algo adicional. Sin embargo, las tasas o el porcentaje de ganancia suelen ser muy bajitos. Veremos que en relación a las criptomonedas, las tasas son mucho mayores. ¿Por qué? Porque por supuesto las criptomonedas son más volátiles, lo cual permite, digamos, que este sea un mundo totalmente nuevo o muy reciente en el que podemos sacar mucho provecho. Vemos que acá nos aparece staking bloqueado, así como staking DeFi. También tendremos staking flexible. Cuando hablamos de staking bloqueado, es staking lo más similar al CDT, que es por un tiempo o una duración de días determinado. Como acá nos muestra, puede ser 30, 60 o 120 días. Y cuando hablamos de staking flexible es porque en cualquier momento se puede sacar el dinero o los ahorros de ahí. Acá, si le doy a emparejar mis activos, por supuesto pondrá o aparecerán las criptomonedas de que dispongo en estos momentos, junto con las opciones, digamos, que podría aprovechar. Cabe aclarar que hablando de inversiones, siempre lo ideal o lo aconsejable es hacerlo con dinero que se esté dispuesto, digamos, que a perder o que no se necesite en el momento. ¿Por qué? Porque sería realmente irresponsable jugar, por ejemplo, con el dinero del arriendo o con cosas así, esperando resultados mágicos y esperando volverse millonarios. Sin embargo, como les comento, es una opción de sacar ventajas, como ya veremos en un momento. Si además de darle emparejar mis activos, le doy también en mostrar solo préstamos disponibles, aunque no estamos hablando de préstamos, sino de un ahorro, veremos que ya me deja solo los que tengo disponible
dependiendo de la cantidad mínima acá. Si nos dice acá cantidad mínima para bloquear, cambia dependiendo si le elijo 30 días o 90 días. En este Cake vemos que si bloqueo Cake durante 30 días, el APR o el porcentaje anual que me darán será sobre el 8.79%, que si lo comparamos con un banco es muchísimo mayor. Ya si lo pongo a 90 días será casi el 50% y a 120 días será casi el 80%, es decir, unos porcentajes de ganancia anual muchísimo mayores a los que nos da un CDT. Cabe aclarar igualmente que dentro del mundo de las criptomonedas siempre hay algo que es como, bueno, haz tu propia investigación, es decir, no se queden con todo lo que les digo, sino que además de eso, si alguno de estos temas les interesa, pueden preguntar en los comentarios, dejar sus dudas, sus consultas, o por supuesto investigar con más información, independientemente de si es en YouTube, en Google o de la manera que más lo deseen. Como les decía, acá viendo las opciones que nos da el staking bloqueado, podemos darle en expandir los 18 productos de staking de los cuales puedo disponer. Algunas personas podrán llegar a pensar que es una sobrediversificación de mi parte, sin embargo son las criptos que tengo disponibles en este momento. Acá, yéndonos por el porcentaje, digamos, más o el porcentaje mayor en estos momentos, vemos que si aplico a 90 días para ahorrar mis Cake o mis monedas de Cake, puedo obtener hasta casi un 50% de APR o de annual porcentaje de APR o de porcentaje anual de ganancias. Vemos que el mínimo es de 0.001 Cake y yo cuento con 0.004, por lo cual sí puedo ahorrar esos Cake. Acá puedo activar o desactivar la opción de stake automático. Vemos que si la desactivo nos da aquí la fecha límite o la fecha final de ganancia de interés, y si la activo igualmente dirá que el próximo stake va a empezar en esta fecha donde terminaba el otro. Para esto nos comenta que el interés que voy a ganar de aquí hasta el 1 de diciembre es de 0.005 Cake. Claramente digamos que se podría sacar el porcentaje más, pero ahí nos da la opción. Confirmamos que hemos leído y aceptado las condiciones y acá volvemos a confirmar una vez hayamos leído cada una de las opciones de la segunda confirmación por seguridad. Una vez se confirme esto, nos dirá que ya nuestro stake o nuestro ahorro programado está realizado correctamente y podemos volver a staking para hacer lo mismo con las otras criptomonedas que tengamos. Con cada una de ellas se puede obtener, digamos, distintos porcentajes de beneficio y es una manera sencilla para ganar interés sobre las criptomonedas o sobre las criptodivisas que se tenga de momento. Si no saben cómo usar Binance, si no saben cómo comprar distintas criptomonedas, independientemente de que sea Bitcoin, que sea Ethereum o que sea cualquiera de las otras que existen, porque hay un montón, pueden dejarlo en los comentarios y haremos un video explicando cómo comprar y vender criptomonedas dentro de Binance. Volviendo a Binance, ya vimos lo que es hacer stake o stake. Vimos la forma en la que se puede sacar un porcentaje de ganancias sobre los ahorros de criptomonedas que hagamos programados o no programados. Vimos a grandes rasgos lo que es el staking. Para finalizar este video veremos algo que quiero mostrarle, que es las notificaciones que tengo en mi cuenta de Binance, que es una segunda opción de ganar dinero totalmente gratuito. En la primera es ahorrar dinero y sacando un porcentaje, como les comentaba, un CDT, pero en criptomonedas con porcentajes mayores a los que nos suele dar la banca tradicional. En esta segunda opción vemos las notificaciones y es una manera distinta para obtener estas notificaciones de depósitos en Matic o en SEC, dos criptomonedas que poco a poco se pueden ir ahorrando. Son depósitos para los cuales no tienen que hacer nada más que tomarse menos de un minuto al día y que les irán llegando de manera gratuita. Por supuesto, son depósitos muy pequeños, pero que si se suman poco a poco van a representar, digamos, un valor significativo y es un dinero que pueden ganar totalmente gratis sin ningún tipo de inversión. Si les interesa aprender a ganar estas monedas de SEC o de Matic de manera totalmente gratuita,
no olviden dejarlo en los comentarios y decir si quieren aprender a hacerlo para traerles un nuevo video donde les voy a mostrar cómo ganar SEC y Matic de manera totalmente gratuita. Sin ningún tipo de inversión, sin ningún pago de cursos ni nada similar, sino completamente gratis. Esperamos les haya gustado el video, esperamos lo hayan disfrutado. Por supuesto no se olviden de dar like, comentar, compartir y nos vemos en un próximo video. Chao.